Evangelio del domingo 14 de abril. Está tomado del capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Hay que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? ¿Cuántas veces le pregunta Cristo a Pedro que si lo ama? ¿Por qué si eran expertos en pesca no pescaron nada? ¿Cuántos discípulos se encontraban en ese momento? ¿A qué hora suceden los acontecimientos? ¿Y qué se compara con las brasas y el fuego? ¿Por qué fueron a pescar? ¿Y qué verbos se usan en griego para la palabra me amas y te amo? ¿Y qué quiere decir apacienta mis corderos? Y luego, ¿qué quiere decir apacienta mis ovejas? ¿Cuál fue el compromiso y la respuesta de Pedro ahora en adelante? ¿Y qué quiere decir que hayan pescado 153 peces? El capítulo 21 de Juan es uno de los pasajes más ricos de las Sagradas Escrituras. Este capítulo funciona como un epílogo, detallando la redención y la restauración del apóstol San Pedro. El capítulo 21 empareja lo físico con lo espiritual, lo literal con lo simbólico. El tema principal es la redención ofrecida por Cristo al apóstol Simón Pedro. Pedro es uno de los 7 discípulos presente en la playa del mar de Galilea. Los expertos en pesca salieron a pescar en la noche y no pescaron nada. Tú que eres experto, erudito en tu profesión y que a veces dices que no te va bien, ¿por qué crees que no te va bien? ¿O por qué crees que no te salen las cosas como tú pensabas que te iban a salir? Juanillo es el primero en reconocer a Jesús y le dice a Pedro, es el Señor. Pedro se echó al mar. Aquí el verbo en griego es baló, zambullirse, es decir, caer sin importar en dónde. Entonces Pedro se echó al mar para llegar a Jesús. Y es que recordemos que en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, Simón Pedro lo había negado 3 veces y deseaba la redención de Jesús. El capítulo 21 entonces, el tema principal es la redención y la restauración del apóstol Pedro. Vamos a ver las combinaciones físicas y espirituales, literales y simbólicas del texto. En primer lugar, son 7 discípulos los que se encuentran en ese momento. Esto representa la finalización espiritual. Segundo, sucede en la noche. Aquí se nos habla de una oscuridad espiritual. No pescaron nada los expertos en pesca. Si ustedes se fijan en los evangelios cuando se narran que los discípulos están pescando, los discípulos nunca pescan nada cuando se encuentran solos. Solo llegan a pescar cuando Cristo está con ellos. Solo cuando Jesús está con ellos, entonces pescan, suceden las pescas milagrosas. Tú con tus cualidades y talentos, experto en tu oficio, ¿vas solo o le pides ayuda a Jesús? ¿Te encomiendas a Él? ¿O tú crees que nomás tus chicharrones truenan, que por tus propios méritos? ¿O te crees muy chicho o muy salsa? ¿O verdaderamente reconoces el poder de Dios en tu vida? Dice que Jesús se aparece al romper el día, muy de madrugada, muy de mañana, al inicio del día. Esto quiere decir que Jesús va penetrando la oscuridad en donde nos encontramos a veces. Cuando Pedro se ciñe la ropa, esto quiere decir estar en reverencia delante de Jesús.
Acuérdense que los judíos se quitan los zapatos al entrar en la sinagoga, los musulmanes para entrar a la mezquita, los católicos se quitan el sombrero cuando pasan frente a la iglesia o están dentro del templo. Algunas mujeres antiguamente se colocaban un velo para entrar a la iglesia. El fuego del carbón que se encontraban ya cuando les preparó Jesús un pescado, recuerdan que en la negación de Pedro se calentaba con el fuego que había en aquella noche amarga para él. Ahora el fuego nuevo de la redención al amanecer de un nuevo día, donde se le otorgará el perdón a Simón Pedro. ¿Por qué 153 peces? Vamos a ver solamente algunas sugerencias forzadas. No quiere decir que esto sea el significado. Unos dicen que es una representación del tetragramatón, y el cual aparece 153 veces en el Antiguo Testamento. Otros dicen que es una representación de cada una de las especies del mar que había en ese momento. Otros dicen que el número 153 es un número triangular del 17º, 10 que son la ley, los 10 mandamientos, y 7 los 7 sacramentos de la gracia, que dan total a 17, que es una figura de la ley y de la gracia. Que el pescado 154 se escapó de la red. Como decía, son sugerencias forzadas. Cuando Jesús te pesca, te redime. Él nunca te dejará ir. Tú estarás siempre dentro de la red que nunca se romperá. Cuando nosotros como Pedro lo hemos negado a Él. Por eso dice en Juan 18:19, de los que me diste no perdí ninguno. Y algunos dirán, ¿y Judas? Pues tampoco Judas se perdió. La gematría hebrea, hijo de Dios, que en hebreo sería Beni Ha Elohim, da un lugar a 153 para los que saben hebreo. El B significa 2, N 50, Y 10, H 5, A 1, L 30, H 5, Y 10, M 40, y en total dan lugar a 153, porque las palabras hebreas también contienen números en las Sagradas Escrituras. Y esta frase existe 7 veces, la de Hijo de Dios. A esto se le llama la gematría hebrea. Redención quiere decir que eres hijo de Dios y seremos perfeccionados en Cristo. Y el 153 también algunos lo relacionan con la perseverancia de los santos. 3 veces que Jesús redime a Pedro, por las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Sabiéndome pescador, ¿por qué no pesco? Porque no confías en el Señor. ¿Te acuerdas de la otra pesca donde Pedro le dijo, hemos pescado toda la noche y nada hemos pescado? No obstante, sobre tu palabra echaré la red. O sea, en nombre de Jesucristo hay que empezar de nuevo. No nos creamos autosuficientes, no nos creamos mejor que Dios, porque a veces no confiamos en el Señor, confiamos en nuestras fuerzas, en nuestros talentos, en nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. A veces pasa al lado de sus apóstoles Jesús junto a esas almas que se han entregado a Él y sin embargo ellos no se dieron cuenta que era Jesús hasta ya después. A ti como creyente, como católico, como consagrado, a veces pasa Cristo en el prójimo, en tu colega y no te das cuenta, o te haces como el que no lo ves, porque le tienes miedo al compromiso, porque no quieres comprometerte, porque no quieres pensar en qué dirán los demás si lo ayudo, a mi hermano, a mi colega. Todo es posible porque Cristo es quien dirige la pesca. Cuando buscas el aplauso, el quedar bien, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con la gente o con Dios?
Jesús se manifestó otra vez, dice el Evangelio. Algunos que están en contra de Cristo dicen que serían algunas visiones o algunas alucinaciones, pero ahí dice manifestarse, que no tiene nada que ver con ninguna visión ni mucho menos con una alucinación. Simón Pedro dice voy a ir a pescar, no dice voy a volver al negocio de la pesca, sino simplemente voy a pescar. Vamos también nosotros contigo, dijeron los demás discípulos, los apóstoles. Pensaron volver a su trabajo, a su negocio de pescar, para comer, para ganarse la vida, pues ya no tenían la bolsa de dinero que contenían las ofrendas para la obra de Cristo, pues ya no estaba Cristo con ellos, pues ya no era sacerdote y había que ganarse la vida de otra forma, ya no de lo que trabajabas para Cristo cuando eras sacerdote. Si te sales, ahora tienes que trabajar y ganarte la vida de otra forma. Ya no existe esa bolsa por la que se trabajaba antes. Comúnmente todos los pescadores saben que las redes se ponen en la noche, las boyas, y como a las 5 de la mañana hay que recoger el pescado. Cristo les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Una pregunta que esperaba una respuesta negativa, y así fue. ¿Para qué? Para que estuvieran preparados mentalmente para apreciar otra pesca milagrosa. ¿Cuántas veces el Señor nos deja con el barco vacío para poderlo llenar de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra? Cuando Cristo le pregunta a Simón, Pedro, ¿me amas?, utiliza el verbo agapán en griego, que no es lo mismo el verbo amor en fileo en griego. Agapán o agapao o agapás se refiere a un amor profundo, total, inteligente y voluntario, que es el que usa Cristo. Pedro, ¿me amas? Y Simón Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Ese segundo verbo es fileo, que significa un afecto entrañable, que es el que utiliza Simón Pedro, distinto al que utiliza Jesús. Entonces es aquí donde le dice, apacienta mis corderos, es decir, lo que hagas por los discípulos lo harás por el mismo Cristo. Los corderos, los más tiernos, los que van empezando, los más jóvenes, los más inmaduros. En cambio las ovejas son las que ya están ahí, ya tienen más años, más experiencia, pero hazte cargo de los dos. Jesús lastimó a Pedro para sanarle, porque ya no se volverá a jactarse de serle más fiel que los demás. Señor, tú lo sabes todo, porque Pedro había refutado su omnisciencia, pero ahora reconoce que él lo sabe todo. ¿Te crees más que Dios? Pedro era un hombre impulsivo y agresivo que siempre actuaba con libertad. Al perder esa libertad es un duro castigo para los que ya no la tenemos. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. El amor de Pedro ahora le daría una cruz, le proporcionaría una tarea y una cruz. El amor implica responsabilidades y sacrificios, en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso, unidos en la vida y unidos en la muerte. Estos son algunos aspectos de este pasaje del Evangelio. Lo analizaremos versículos por versículo.